Yo soy Irving Arellano Rosas, soy matemático y vengo del Estado de México, del oriente del Estado de México, un municipio pequeño que se llama Chicoloapan, es al lado de Texcoco, y soy egresado de aquí de la Facultad de Ciencias. Bueno, pues fue un poco, bueno, fue accidental, porque yo en principio quería estudiar actuaría. Y al final me di cuenta que me gustaba más la parte matemática, la parte teórica, en específico la parte estructural de la matemática, y pues al final me dediqué y me encaminé hacia esto, ¿no? La matemática pura. Entonces, ¿inició estudiando actuaría o No, inicié con la idea de estudiar actuaría. ya? De hecho, eh, estaba indeciso entre estudiar actuaría, física o matemáticas. O sea, Ah, ok. tenía como que esas tres posibilidades. Quise empezar con matemáticas porque, o sea, de esas tres me decanté por matemáticas porque cualesquiera de ellas tenían de base la matemática, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues estudiar matemáticas me va a dar esa flexibilidad de poder elegir y de menos llegar, no en blanco, ¿no? A cualquiera de ellas si por última instancia me decidía por física o por la teoría, ¿no? Pues me gustó matemáticas y me quedé, ¿no? Sí. Bueno, pues me gustó de la carrera que hay mucha libertad. Es un sitio en el que tú avanzas a tu ritmo. No hay ese, ese factor del tiempo, ¿no? Que te diga, híjole, es que si no pasas esta materia no puedes acreditar la otra, ¿no? Pero, pero a la vez también eso es una doble filo, porque entre tanta libertad uno se puede perder, ¿no? Sí. Eso es lo que no me gustó, que no sentía yo un acompañamiento a lo largo de mi carrera, ¿no? O sea, sí me dejaban elegir las materias que cursar, podía meter cálculo 2 sin haber pasado cálculo uno, cosas de ese tipo, pero no había alguien que fuera como mi coach, ¿no? Que me dijera, oye, pues si no has pasado superior uno, pues te recomiendo que primero pases superior uno antes de que metas superior 2 o no a montones materias. Me recuerdo mucho que en primer semestre no pasé superior uno y en segundo semestre no pasé, no recuerdo cuál no pasé otra, y para el tercer semestre dije, pues meto mis cuatro materias que me tocan más mis dos materias que no había pasado los semestres pasados, ¿no? Entonces metí seis materias y no, fue horrible ese semestre, solamente pasé dos, ¿no? Y aprendí a la mala que esos intentos por querer avanzar, pues hacen que retrocedas, ¿no? Como que hay que darle tiempo a la matemática, ¿no? Y tiempo a ti de que madures e internalices esos conceptos que a veces uno los ve como que muy simples, ¿no? Plasmados en el libro o en la exposición de tu profesor, pero que a uno como persona y como principiante le toma años a apropiarse concretamente de él, ¿no? O sea, puedes recitarme la definición del límite, pero en verdad la entiendes lo que captura, la sutileza de cada elemento de su definición, ¿no? Entonces, llegar a ese punto es algo que no se puede hacer de la noche a la mañana, ¿no? Ok, pues actualmente eh, académicos, caray, es uno muy general, ¿no? O sea, si se refiere a qué es lo que me gusta dentro de la disciplina de la matemática, es el álgebra. Ahora, si se refiere a qué me interesa eh, como profesional en la matemática, me interesa la investigación en educación, ¿no? La educación matemática y en particular, o más bien además, me gusta la docencia también, ¿no? Me gusta mucho dar clases, es algo que he estado haciendo estos últimos años y en la pandemia inicié con un posgrado que va enfocado a esto, a hacer la investigación en educación matemática y pues ha ayudado, aunque no estaba diseñado como tal, para también fortalecer mi labor como docente. O sea, el hecho
de tener un poco más de acercamiento a los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y el génesis, ¿no? De los conceptos también matemáticos que eso tiene que ver a veces con la parte histórica, con la parte filosófica, incluso hasta social, ha hecho que cuando uno da clases, trates con mayor cuidado algunos detalles que pasarías por alto si nada más eres matemático puro, porque como matemático puro lo que te importa son los conceptos, ¿no? No el desarrollo como tal, ¿no? Y tampoco es que uno se ponga a tratar de desarrollar intuitivamente, ¿no? Cómo surge la idea del límite, ¿no? Debe de haber un balance, ¿no? Entre la intuición y la formalidad, ¿no? Y justamente lograr ese balance, pienso que es lo que fortalece la, la parte como que más, ¿cómo le puedo llamar? Más orgánica la matemática, ¿no? En el sentido de que no, la matemática no es un cuerpo de conocimientos que está ahí dado y que siempre ha sido así, ¿no? Que siempre ha estado así de robusto, de bien definido y de acabado, sino que esos conceptos que uno ve, pues son conceptos que la comunidad le llevó muchísimos años a acuñar y limpiar, ¿no? Entonces, tratar de enseñar matemáticas sin tener conciencia de un poco, ¿no? De cómo son esos procesos de apropiación de de los mismos conceptos, es algo que es muy difícil lograr si quieres que tus estudiantes aprendan realmente, ¿no? Creo que para mí al menos son tres cosas, ¿no? O sea, por un lado está la disciplina como tal, la matemática, lo que se encuentra en los libros de matemáticas, lo que está en nuestro plan de estudio, ¿no? De la carrera de matemáticas, eso es una matemática, la matemática de la comunidad matemática. Y está también la matemática más local, ¿no? O sea, por ejemplo, la matemática que ocupa un comerciante, pues es diferente del que ocupa un ingeniero, ¿no? Y esas dos son diferentes a las que nosotros como comunidad concebimos como matemática. Sin embargo, no es que una sea mejor que la otra, simplemente son diferentes, ¿no? En ese sentido, bueno, yo pienso en la matemática de forma plural, ¿no? Las matemáticas, entendido que hay diferentes, ¿no? Entonces, primero para mí es, te digo, este cuerpo disciplinar ya pulido y acabado. Otro es la parte como que más práctica de la matemática, ¿no? La que se ocupa día a día de forma cotidiana. Y otra matemática es esta que tiene que ver con la filosofía, ¿no? Que no es como tal ponerte a demostrar teoremas o ponerte a hacer generalizaciones de algo, y tampoco es ponerte a calcular cuánto te va a costar un kilo de manzanas, ¿no? Sino que tiene que ver más con la esencia de nuestra propia naturaleza humana, ¿no? Porque la matemática en esta tercera categoría que yo le englobo está inmersa en una actividad humana, ¿no? La matemática es producto de los humanos, ¿no? Entonces, pues también da cuenta de nuestras habilidades como género humano, ¿no? De análisis, de este pensamiento deductivo, esta parte de la creatividad, ¿no? O sea, todos esos rasgos que son muy humanos y muy sociales, creo que también nos dan espacio para pensar a la matemática desde ese punto de vista más, pues sí, más filosófico, ¿no? Incluso pensar en una definición de las matemáticas es muy difícil, ¿no? Ni siquiera de las ramas, ¿no? O sea, si tú me dices, ok, ¿qué es el álgebra? Pues tendría que elegir con cuidado mis palabras porque es algo complejo, ¿no? Entonces, pues a grandes rasgos, así pienso yo la matemática, ¿no? La parte disciplinar, la parte práctica y la parte filosófica.
¿Qué es un matemático? Mm, pues para mí es una persona que primero le gusta la matemática, ¿no? Creo que no puede haber un matemático, alguien no puede hacerse llamar matemático si no le gusta la matemática. Alguien que le gusta las matemáticas y que tiene esa, esa cosquilla de aprender más de las matemáticas, ¿no? Entonces, en resumen, yo pienso que un matemático es alguien que le gustan las matemáticas y que quiere aprender más matemáticas, ¿no? Es a lo mejor una definición muy general, pero creo que esa generalidad le da suficiente amplitud para que uno pueda hacer caber ahí a muchas personas, ¿no? A veces hay gente que, bueno, yo he conocido personas, ¿no? Que tal vez nunca tuvieron una educación universitaria, pero han estudiado por ellos mismos las matemáticas que están a su alcance y te das cuenta que comprenden bien, ¿no? Bien, incluso la parte que uno pensaría elemental de la matemática, digamos la aritmética, la dominan así perfectamente, ¿no? Y la dominan porque les gusta, ¿no? Pues ellos también yo los denominaría matemáticos, porque al final están haciendo matemáticas dentro de su propio contexto. Pues ha sido muy linda, ¿no? Yo inicié dando clases antes de graduarme y pues al principio yo pensaba que iba a ser muy difícil para mí dar clases y muy sufrible porque nunca fui un estudiante destacado. O sea, en mis clases no era yo el que sacaba 10, ¿no? Sino por el contrario, porque sacaba 10 pero sin el palito, sin el uno. Y mi primera ayudantía, mi primera clase que di, era de álgebra lineal 2, que fue una materia que me gustó mucho, pero que entendí poco, ¿no? Entonces estaba bastante nervioso porque decía, híjole, es mi primera vez que voy a dar clases, voy a hablar de algo que no me siento muy seguro, este, y pues la carga de responsabilidad que también eso conlleva, ¿no? Que pues tal vez uno puede confundirse a sí mismo, pero está mucho peor si confundes a más personas, ¿no? Entonces, pues me sentía bastante tenso, pero lo que te decía, ¿no? Hace rato de la libertad, ¿no? La libertad de la carrera hace que los estudiantes también se sientan libres de muchas veces de preguntar pues lo que necesiten preguntar. Y me di cuenta que si bien yo tenía lagunas eh, o huecos, si así le quieren llamar, huecos mejor, mis estudiantes tenían más huecos más grandes que los míos, ¿no? O sea, a lo mejor donde yo no me sentía muy seguro de estar, o donde yo no sentía total dominio, porque no entendía cierta cosa, pues mis estudiantes estaban todavía en un espectro más tosco, por así decirlo, ¿no? Las dudas que ellos tenían y las inseguridades por las que pasaban tenían que ver con cosas que yo hasta ese punto había podido superar, ¿no? O sea, mi visión de los huecos era como que más potente que la de ellos, ¿no? Como si viéramos con un microscopio, ¿no? Un corcho, hacia simple vista tú le ves huecos, ¿no? Y cuando lo ves con el microscopio le ves huecos todavía más terribles, ¿no? Pues yo estaba viendo así, ¿no? Los huecos más terribles y mis estudiantes estaban viéndolos sin microscopio, ¿no? Entonces, pues eso hizo que me relajara y que también me diera la oportunidad de ver esa clase como otra, otro momento de mi vida para aprenderlo, ¿no? O sea, y así ha sido, o sea, cada clase que doy, siempre aprendo cosas nuevas, incluso aunque sea una clase que ya di varias veces o que sea de primer semestre, cuando revisitas los temas y tratas de reordenarlos o de hacer emerger los puntos delicados, te das cuenta de cosas que antes no te habías dado cuenta, ¿no? Y eso para mí fue así algo increíble, ¿no? Eh, Revisitar la matemática y cada visita que me aportara cosas nuevas, ¿no? Y hasta ahora ha sido así. Entonces, pues mi actividad aquí ha sido muy reditable para mí, tanto profesional como personalmente, porque también me ha ayudado a definir objetivos de vida. O sea,
Yo no sabía qué hacer después de egresar, ¿no? de la carrera, y descubrí que lo que me interesaba era la enseñanza, las matemáticas, pero no la enseñanza per se, sino los procesos. Y pues eso me encaminó hacia el posgrado que busqué después. Y pues ahora mismo todavía sigo construyendo, ¿no? mi proyecto de vida. Uy, pues mira, después de la carrera estuve varios años dando clases a la deriva, por así decirlo, porque daba clases sin saber si quería seguir ahí, si quería ir a un posgrado de matemática pura, si quería ir a algo aplicado, ¿no? Entonces yo seguía dando clases y la vida corría, ¿no? Y no sabía muy bien qué hacer después. Pero pues también los vínculos personales que se crean, ¿no? En esta actividad de la matemática, pues hizo que coincidiera con personas eh, que después se convirtieron en buenos amigos. Y alguien me decía, oye, pues es que si te gusta esta parte de la enseñanza, Mm, y sabemos nosotros aquí en la comunidad que una cosa es saber matemáticas y otra cosa es saber enseñar matemáticas. Si a ti te gusta esta parte de la docencia, te gusta la matemática, pero tú mismo eres consciente de que no tienes muy clara la parte pedagógica, pues hazte un curso en pedagogía, ¿no? O en algo que tenga que ver con eso. Sí. Y tal vez eso te va a ayudar a ser mejor en tu trabajo y como bonus a afianzar tus objetivos, ¿no? Y sí, la verdad es que dije, pues tiene toda la razón. Me puse a investigar qué más podía hacer. Casualmente estaba abierto un diplomado en docencia enfocada a la universidad. Tenía algo de pedagogía en FE Zaragoza y lo hice. Fui a hacer el diplomado allá. Fue una experiencia muy, muy padre porque conocí docentes y profesionistas de otras áreas, de biología, de química, de medicina, de enfermería, de psicología, de economía, odontología. Y cuando hablas con ellos, te das cuenta que cada disciplina tiene sus problemas particulares, ¿no? Uno pensaría que ya están acabados todas las cosas, por ejemplo, en odontología, ¿no? O en psicología, o en química. Pero cuando hablas con ellos y platicas de sus estudiantes, los problemas que tienes, logras encontrar ciertos patrones, ¿no? O sea, dices, oye, mis estudiantes son de matemáticas y tienen los mismos problemas que los estudiantes de química o que los estudiantes de odontología o los de psicología, ¿no? O yo como profesor estoy en esa disyuntiva, ¿no? De no saber si me centro más en la parte disciplinar o me pongo a escuchar a mis estudiantes, ¿no? Arriesgando un poco la velocidad de mi curso, ¿no? Entonces, esas decisiones y esa percepción de lo que es la educación y del objetivo de los profesores en la universidad, pues me catapultó así muy alto. La verdad es que me sentí muy, muy dichoso de poder participar en ese diplomado. Traté de aprender lo más que pude, de hacer la mayor cantidad de vínculos sociales que pude. Ahí conocí a una profesora que ella daba clases en secundaria, pero era egresada de biología, de aquí de ciencias. Y me hablaba del CINVESTAP, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, y me decía que ahí había un programa de posgrado que tenía que ver con matemáticas, pero enfocado a la educación, ¿no? Como tal, no te enseñaban a ser profesor, sino que te enseñaban a investigar en el área de la educación enfocada a la matemática, ¿no? Te digo, los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y pues me eché una vuelta por allá, leí algunas cosas, vi el trabajo de investigación que desarrollaba y vi que era lo que yo quería, ¿no? O sea, antes de eso yo me sentía un poco perdido porque decía, pues es que sí me gusta la matemática, pero me gusta la enseñanza, pero no me gusta tanto, sí, no me gusta tanto la parte teórica como para dedicar mi vida ahí, ni tanto la parte de enseñanza como para dedicarme nada más a dar clases, digamos, en preparatoria o en secundaria, ¿no?
yo quería seguir aprendiendo matemáticas, ¿no? A la vez que enseñaba matemáticas, ¿no? Te digo, es un poco paradójico, ¿no? Y vi que pues ahí era la opción, o sea, mientras tú aprendes cómo aprenden matemáticas, las personas, los estudiantes, tú tienes una apreciación de la matemática privilegiada, ¿no? Porque la estás viendo nacer, o sea, no ves los conceptos como tal acabados y tampoco ves los intentos de estudiantes por acercarse a esos conceptos, sino ves el desarrollo de, la evolución de, ¿no? Y pues eso me encantó, o sea, me hizo conectar muchos intereses que yo tenía, incluso también una de las carreras que pensé estudiar cuando estaba en la preparatoria fue filosofía. Hay algo de filosofía también en las teorías de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Inherente. Y pues posicionarte, ¿no? Respecto a preguntas tan generales como qué es el aprendizaje, qué es la enseñanza, hace que te enfrentes a prejuicios individuales que antes no habías notado, ¿no? Y pues ahora quiero seguir en el doctorado, ¿no? En esta área, mientras sigo dando clases, ¿no? Que quisiera hacer las dos cosas. Te diría que primero investigaran qué es lo que uno hace en la facultad, ¿no? Eh, pero puede ser eso contradictorio y negativo porque uno no aprende matemáticas hasta que hace matemáticas, ¿no? O sea, no le puedes explicar a alguien qué se hace aquí hasta que esa persona lo esté haciendo. Y, y si tú le dices, es que esto es lo que hacemos y no está en el nivel de desarrollo en el que tú te encuentras, podrás abrumar a esa persona o espantarla, ¿no? O decir, ay, pues no tengo ni idea por qué habla de conjuntos, qué cosas son los conjuntos, ¿no? O por qué me está hablando de axiomas, ¿no? O cosas de ese tipo, ¿no? O esa definición de continuidad, pues no le veo sentido, ¿no? Continuidad es que uno pueda trazar una línea de corrido, ¿no? ¿Por qué tendría que meterme con una definición simbólica tan abstracta exactamente, ¿no? Pues te digo, puede ser un arma de doble filo. Entonces yo les recomendaría, por lo tanto, que si les interesan las matemáticas y tienen esa curiosidad por profundizar más en lo que es la matemática en sí, no las aplicaciones, sino la matemática en sí, entren con los ojos cerrados y dejen que la carrera los deslumbre, ¿no? Que exploren y que pues también se sientan con la libertad de poder decidir, aún ya estando en las carreras, ¿no? Esto sí es para mí o esto no es para mí, ¿no? Que no se encasillen en un proyecto concreto, ¿no? A lo mejor uno piensa que le gustan las matemáticas, te metes a la carrera y descubres que no. Pues al menos ya lo sabes, ¿no? Tal vez para ti era más una ingeniería, pues vas a la ingeniería, ¿no? Que también pasa al revés, ¿no? Hay gente que está en ingeniería y descubre que le gusta la parte matemática y viene a estudiar matemática, ¿no? Pero es gente que ya sabe a lo que va, ¿no? Entonces, pues, en resumidas cuentas, si te gusta la matemática, estudia matemáticas y después ya dirá qué haces.